Hola, muy buenos días. Bueno, para cerrar este objetivo de aprendizaje, la primera parte, objetivo de aprendizaje número 7, que tiene relación principalmente con el boom latinoamericano. Concluimos que el boom latinoamericano es un ciclo que comprende entre el 1960 y 1970 de autores justamente de América Latina, destacado por Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Julio Cortázar, entre otros escritores, los cuales tenían como punto en común una literatura nueva que rompía el canon, ¿ya? Que rompía la estructura clásica de la literatura que hasta ese entonces se había dado en América Latina. Cuando estos autores llegan a Europa, porque el boom latinoamericano se genera cuando específicamente las editoriales, Alfaguara principalmente, empezó a fijarse en estos escritores, ¿ya? Y ellos en Europa comenzaron a comercializar la novela, estas novelas. Y esto causó un gran revuelo, porque la literatura latinoamericana tenía un sazón distinto, como yo les decía, rompía los cánones de cómo se escribía un cuento, y a eso nos vamos. El boom latinoamericano, ¿ya? Rompe la lógica de la línea temporal en cómo se escribe una historia, ¿ya? La historia escrita en ab ovo como un huevo, siguiendo la línea temporal del inicio, desarrollo y el final, sino que ellos de repente comenzaban del final, de medio de la historia, in media res, ¿ya? In extrema res, ¿ya? Ellos ven cómo parten, rompen la lógica del narrador. No solamente utilizan un narrador, pueden utilizar 2, 3, hasta 4, ¿ya? Hay una mezcla, una mixtura entre el mundo real y lo irreal, vale decir, el mundo onírico, el mundo de los sueños, con el mundo de la realidad, lo tangible, lo comprobable. Y la marca registrada queda estipulada con el realismo mágico, el cual acuñó el señor Gabriel García Márquez, escritor colombiano, el cual es más conocido por la obra cumbre de él, que se llama 100 años de soledad, en donde se ve inscrito o se ve adscrito todo lo que estamos hablando acerca del realismo mágico. ¿Qué es realismo mágico? Es cuando en un escenario, ya, en un escenario físico conviven elementos propios de la mitología o propios de la irrealidad o propios de lo inverosímil, lo que no podríamos creer en un momento determinado. Entonces conviven los elementos mágicos, ya, con la realidad. Y es aquello lo que también marca o ayuda a otros escritores, en este caso posteriores como Isabel Allende, las cuales utilizan este tipo de escritura también. El realismo mágico, ya tenemos también el rescate de la mitología, de la mitología prehispánica, ¿ya? El rescate, por ende, de la literatura oral. Acuérdense, chicos, antes de la llegada de los españoles en América Latina ya teníamos literatura. No era una literatura con libros impresos. Estamos hablando específicamente de una literatura esencialmente oral. Vale decir, una literatura en donde se recolectaban distintas anécdotas, ¿ya? Específicamente
mitología cosmogónica que hablaba de la fundación del mundo y pasaba de una generación a otra. ¿Ya? Obviamente la literatura oral, una de las desventajas es que en la medida del tiempo se va modificando la historia original. Sigo. El boom latinoamericano significó una revolución para todos los aspectos que conocemos en ese momento de la literatura. Otro aspecto que tiene que ver con el contexto de producción es que en América Latina entre los años 60 hasta los años 70 aproximadamente, todos estos autores, la gran mayoría, adscribía a las ideas políticas marxistas izquierdistas, teniendo en consideración también a la Revolución Cubana, a otros procesos que estaban pasando en Chile, como la Unidad Popular, y todos esos elementos a los escritores les estaba llamando la atención, ¿ya? Les llamaba la atención. Después con el tiempo surgieron los gobiernos militares, ¿ya? Lo que hizo que muchos de estos escritores que adscribían a las ideas izquierdistas fueran obligados a irse a otros países, específicamente a Europa, muchos de ellos, ya, muchos de ellos se fueron a Europa por estos sucesos, también dándose ahí la literatura también. Como pueden ver, para cerrar la síntesis de esta clase, que les ayuda también para recordar algunos elementos que tienen que ver con el objetivo de aprendizaje número 7. El boom latinoamericano, deben recordar, se lo resumimos en una palabra, significa cambio. Pasamos de una literatura criollista, estamos hablando de la literatura latinoamericana de 1800 a 1920, una literatura criollista que habla de lo cotidiano, que habla de los aspectos indígenas. No es que después no se haya escrito de lo indígena, sino que porque después resurgen en la literatura, ¿ya? O habla de los modales de la República. Estamos hablando de toda esa literatura que se escribió entre 1800 a 1930, 1940. Esa literatura tenía solamente una forma de escribir, que es la forma clásica del inicio, desarrollo y el final. No significó una gran revolución, para nada, solamente era una literatura de temática. No es que sea un poco importante, para nada, no lo he dicho. Solamente estamos hablando de que cumplió un ciclo en su época determinada. Y específicamente, ¿cuál era el ciclo? Era el ciclo de la fundación y la creación de la identidad latinoamericana. Posteriormente, en 1960, 1970, estamos hablando de una readecuación de la literatura. ¿Ya? Eso, chicos, espero que les sirva muy bien esta cápsula, esta clase, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar la primera actividad del objetivo de aprendizaje número 7. Que estén bien, hasta luego.